Hace algunos días la industria del gaming tembló, no por un anuncio pomposo de algún AAA, sino por el lanzamiento de un juego desarrollado por solo 3 personas. Así es, Hollow Knight Silksong finalmente llegó, y a su paso derribó a Steam, hizo que otros estudios retrasaran sus juegos y hasta convenció a los piratas de que lo compraran. Esto no es solo un lanzamiento, es un fenómeno cultural, y hoy vamos a ver las interesantes consecuencias que tuvo para la industria indie. ¿Fue todo positivo? Veámoslo. El primer gran ítem es su marketing. Imagina hacer silencio durante 7 años. Sí, 7 años. Eso fue lo que hizo Team Cherry. Su estrategia de marketing fue no tenerla realmente, o más bien fue delegarla. Sí, delegarla en nosotros, la comunidad. Los memes, las teorías, la obsesión. Todo era contenido orgánico gratis. Ellos solo aparecían cada tanto en algún evento para avivar el fuego. El resultado, un lanzamiento que fue un evento cultural, no solo otro juego en la Store. Pero ojo, esta estrategia solo funciona si como ellos tienes un éxito previo monstruoso, en su caso Hollow Knight, que vendió 15 millones de copias. Para un estudio nuevo, este silencio es la receta para el olvido. La lección aquí no es haz silencio, sino construye una comunidad que hable por ti. Y luego, un par de días antes del lanzamiento llegó el precio, $20. Los jugadores lo celebraron, pero algunos desarrolladores indie se llenaron de inseguridad. ¿Por qué? Porque Silksong, con su cantidad abrumadora de contenido, ponía la vara demasiado alta. ¿Cómo compite un indie que hace un Metroidvania de 10 horas y necesita cobrar $15 para ser viable contra esto? Devs como RJ Lake o el estudio de Lone Fungus vocalizaron esta preocupación. Team Cherry podía permitirse este precio, porque ya eran millonarios con el primer juego. Para un estudio emergente, es una presión insana, fue un acto de generosidad con los jugadores, pero que indirectamente apretó la soga para el resto. Aunque existe también una visión más positiva del tema. El desarrollador de Citizen Sleepers o el de No More Robots creen que el precio es una respuesta al mercado actual y que un cambio radical en el cálculo de los precios de títulos indie requiere de una tendencia más que del precio de un juego individual. El efecto Silksong fue tan real que generó un éxodo de lanzamientos. Estudios como Devolver Digital retrasaron Baby Steps. ¿Por qué? Porque sabían que en esa ventana toda la prensa y el algoritmo de Steam se iba a dedicar 100% a Silksong. Sería como encender un fósforo frente al sol. Pero aquí va el giro inesperado. Este éxodo dejó la tienda de Steam más vacía de lo normal para un indie de alto perfil. Y algunos títulos que optaron por no mover su fecha de lanzamiento encontraron una oportunidad de oro. Con menos competencia directa de otros indies, ganaron mayor visibilidad. El desarrollador de Jet Runner reportó que su juego duplicó su wishlist gracias al tráfico masivo que llegaba a Steam, que después de ver Silksong inevitablemente echaba un vistazo a lo que había alrededor, un movimiento arriesgado que les salió muy bien. Al final, el día del lanzamiento, las tiendas digitales colapsaron por algunas horas, gracias a un juego que no pesaba más de 3 GB. Fue tal la cantidad de jugadores el día del estreno que posicionaron a Silksong dentro del top 20 de títulos más jugados en la historia de Steam. Y si creías que ya lo habías visto todo, estás muy equivocado. La comunidad pirata abogando por la compra legal. Sí, escuchaste bien. En foros como Piracy de Reddit, los usuarios enterraban enlaces con copias piratas, argumentando: son un equipo de 3 o 4 personas que siempre han estado de parte de los fans. Este es un momento en el que si podemos permitirnos apoyarlos, deberíamos hacerlo. ¿La razón? Un combo imbatible, precio justo, ausencia de DRM, calidad y respeto por la comunidad. Team Cherry no luchó contra la piratería con candados, sino con gestos de buena fe. Y funcionó, demostrando que la mejor protección anticopia no es el DRM, sino la relación con tu comunidad. Y hablando de la comunidad, no todo fue perfecto. El lanzamiento también dejó una lección crucial sobre la globalización. Team Cherry no fue tan prolijo en este tema, y la traducción al chino simplificado fue reportada como deficiente por los jugadores chinos, generando un review bombing en dicho país, una de las comunidades del gaming más grandes del mundo. Esto nos recuerda que un lanzamiento global requiere una estrategia de localización robusta. Invertir en buenos traductores no es un gasto, es una necesidad, que evitará alienar a una audiencia enorme y dañar la reputación de tu juego. Al final del día, si bien el lanzamiento de Silksong fue un éxito para su estudio, estuvo lejos de ser perfecto, recordándonos que incluso estudios con experiencia son propensos a cometer errores. Así que la lección final no es copiar a Team Cherry, porque nadie puede. La lección es entender por qué funcionaron: calidad brutal, comunidad auténtica y decisiones, que aunque polémicas, vinieron de un lugar del respeto. El efecto Silksong no se repite, pero las lecciones que deja, esas sí son para siempre. Y eso es todo para este análisis, pero antes cuéntame, para los que son devs, ¿les preocupa el efecto Silksong en los precios?
¿Y los jugadores? ¿Creen que $20 es el precio justo para una obra de esta magnitud? Si este análisis te dio una nueva perspectiva, dale like y compártelo con alguien que le interesa el mundo de los videojuegos. Y sí, el efecto Silksong también me afectó, por eso el video de esta semana es este y no otro. Suscríbete para no perderte el que tenía planeado originalmente. Nos vemos.